Buenas noches, una vez más nos encontramos en su programa ¿Para dónde vamos? Hemos venido tocando diferentes temas, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso sexual, hemos venido tocando las redes sociales, el alcoholismo, la sanación, la herencia intergeneracional, las verdades que nos hacen libres. Hoy vamos a tener un programa muy bueno. Vamos a tener un invitado, el hermano Carlos Torres, que va a compartir su testimonio. Vamos a hablar un poco de su vida y de cómo tiene ese encuentro con el Señor, porque creo que es importante que tal vez usted que nos está viendo hoy en esta noche, no sabe para dónde ir. No sabe, incluso quiere acercarse al Señor y no sabe cómo hacerlo. A través de este programa usted va a encontrar ciertas ideas y ciertos puntos que mi hermano Carlos va a compartir que le pueden ayudar en su caminar. Así que quédese con nosotros. Queremos darle la bienvenida, hermano Carlos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hablar de Dios, sobre todo que me alegra de que hayan este tipo de brechas, digamos, para evangelizar, porque la iglesia tiene que ser un poco más cercana a la gente. Tenemos que acercar más la palabra de Dios, digamos, hablar de nuestras realidades, hacer a un Jesús que esté latente en nuestras vidas, que no solamente está en la Biblia, de hecho lo está, pero un Jesús capaz también de hacer cambiar vidas, de hacer cambiar realidades, no un Jesús hipotético que está solamente en el cielo, sino un Jesús también que está aquí en la tierra acompañándonos, que está también caminando con nosotros, sufriendo con nosotros. Así que es un placer, de verdad. Le agradezco mucho, hermana, por invitarme a compartir la experiencia con Jesús. Gracias. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con el testimonio de nuestro hermano Carlos. Así que no se nos vaya, quédese con nosotros. Vida con Dios. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el hermano Carlos Torres, que va a compartirnos un poco su testimonio. Hay una cita bíblica que yo quisiera comenzar, es con el Salmo 30, que dice: tú cambiaste mi luto en danzas, me quitaste la ropa de duelo y me vestiste de fiesta. Por eso te canto sin descanso, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Este es un salmo bellísimo que nos habla de cómo el Señor puede transformar nuestra vida, que quita nuestra ropa de luto, que enjuga nuestras lágrimas, que le da sentido a la vida. Por eso, Carlos, me encantaría que compartiera qué era de Carlos antes de conocer a Jesús. Ok, bueno, yo vengo de una familia que soy hijo único. No sé si es una bendición o porque el ser hijo único también acompaña mucho este sentimiento de soledad, ¿verdad? Y hace poco descubrí que la soledad, por ejemplo, me llevaba a muchas áreas de mi psicología que no eran tan saludables. Pero bueno, soy, como le repito, hijo único, mi papá profesor, mi mamá cosmetóloga, y bueno, se crecía en un hogar, aunque no era un hogar cristiano, pero sí tenía, digamos, como principios morales bien establecidos. Mi papá era un hombre con mucha disciplina, mi mamá también. Entonces, digamos que tuve una infancia que, aunque no me faltaron cosas, pero estaba muy marcada por muchas soledades. Mis papás, como un poquito ocupados, digamos, en sus cosas, hizo que yo creciera muy solo. Esta soledad me acompañó durante muchos años, hasta ahora incluso, que estoy tratando la manera de, con el Señor, sanarlo. Y ahí voy. Esta misma soledad a mí me hizo, digamos, llegar ya a esto de mis 12 años, 13 años, aunque fui un joven con muy buenas notas, porque
tenía la presión que mi papá daba clases, digamos, en el mismo colegio que yo Ay, estudiaba, señor. entonces era una presión increíble, ¿verdad? Tenía que estar bajo la sombra de mi papá. Entonces eso no me permitía a mí como que salirme mucho de la disciplina de hogar. De hecho, mi colegio estaba a dos o tres cuadras, entonces no podía ni siquiera decir que me iba a pasar las clases, que no iba a llegar, porque más tardaba en imaginarme lo que mi papá ya lo supiera. Entonces, pero sin embargo, cuando yo llego a mi etapa de la adolescencia, comienzo a querer llenar este vacío de soledad que hemos hablado de no tener hermanos. Comienzo a quererlo llenar, digamos, con algunas amistades. De hecho, siempre he sido un poco solitario también con los amigos, pero comienzo a conocer personas así un poquito extrañas en el mismo colegio donde estudiaba, y esto me lleva a tener algunas compañías que no eran muy buenas, ¿no? No eran tan saludables, digamos, para mi psicología en un tiempo que no era tampoco tan difícil como los de hoy, pero que sí siempre han existido peligros. Las malas amistades y el camino al mal ha existido desde el pecado de nuestros primeros padres, o sea, ¿verdad? Así es. Entonces, esto me lleva, digamos, a salir un poco de la casa, digamos, a ya no ser hijo de papá y de mamá, sino que, digamos, ya salía con mis amigos y las compañías le llevan a hacer algunas cosas a uno de las que después uno tiende a arrepentirse. Me recuerdo yo que a mis 15 años, yo ya tenía algunas experiencias con mis amigos. De hecho, a estos amigos yo tuve oportunidad de verlos después, más adelantito vamos a platicar de eso, de dónde están ahora aquellas amistades que me acompañaron en esos años. Pero sin embargo, en ese momentito, tengo una tía que es hermana de mi mamá, que me dijo que ella tenía un premio por las buenas notas, ¿verdad? Yo ya estaba en mi 9º grado, a punto de ingresar a bachillerato, y me dice, bueno, me mandó una ficha de retiro, ¿verdad? Yo estaba muy herido porque también comento de que tenía muy malas relaciones con mis hermanos, porque mi papá tenía más hijos, tenían pésimas relaciones, y esto había creado, como pasa con las heridas interiores, un monstruo, ¿verdad?, de heridas interiores en mí. Y entonces yo llego a esta experiencia de retiro no muy contento de los dar sí, sino que es más por el compromiso de la tía. De la tía, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía en ese entonces, Carlos? Tenía 15 años. Okay. Tenía 15 años. Entonces vivo mi encuentro con el Señor y ha sido toda una aventura, pero esa experiencia, porque yo conocí al Señor a través de la renovación, eran retiros, creo que hoy todavía son así, de 3 días y medio. ¿Ya? Entonces, primero era la experiencia, por ejemplo, de dormir fuera de la casa, que tampoco yo sabía qué era. Siempre era un cipote muy de hogar. Y luego comenzar a enfrentar a esa edad mis heridas, por lo menos a comenzar con mi proceso de sanación, a darme cuenta de que todas estas experiencias me habían llevado a ser un joven vacío, un joven que tenía problemas de identidad, en términos de que no sabía a esas alturas qué es lo que quería hacer con mi vida. Tenía muchos miedos, muchos temores, y sobre todo, vuelvo a repetir, mucha soledad. Entonces Dios comienza, me recuerdo muy bien en ese retiro, comienzo yo a enfrentar esta etapa un poquito difícil y a aceptar de que necesitaba ayuda. Porque esto es lo que más cuesta, digamos, aceptar de que necesito de Dios. Aceptar de que la vida, aunque yo era un joven que tenía toda una vida por delante, pero aceptar de que Dios también puede insertarse en la vida de un joven, que no es necesario llegar a la adultez y llegar golpeado, como mucha gente cree, para llegar a los caminos de Dios. Entonces, yo decido pues seguir adelante,
Fue una experiencia muy bonita, se lo voy a saber decir. Nunca lo había experimentado. De hecho, yo, esta parte renovada del espíritu, siempre había sido un poco escéptico, porque esa es mi personalidad. No, siempre lo calificaba como loco, como mucha gente todavía lo sigue haciendo. Claro. Y Dios me enseña pues que tenía que ahora ser parte de esa locura, ¿verdad? Entonces, digamos, ese fue como el contexto donde yo llego a conocer al Señor, ¿verdad? A mi juventud. Y la verdad que usted ha dicho algo que es tan cierto, ¿verdad? El hecho de uno saber que necesita ayuda nos cuesta. Uno dice, yo no necesito ayuda de nadie, yo puedo salir adelante solo, yo no necesito a Dios en mi vida. Pero todas las personas que tienen vacíos en su corazón, que se sienten insatisfechos, que se sienten que no le encuentran sentido a su vida, a veces quieren llenar esto con cosas materiales o con un amor, y realmente lo que necesitan es a Cristo en su corazón, ¿verdad? Así es. Y como leo, ha sido toda una aventura, ya a estas alturas ya casi ya un poquito más de 20 años de caminar en el Señor, y era como de comenzar a aprender, porque aunque yo me recuerdo que mi mamá me llevaba a misa, pero era una como terapia hipnótica la misa para mí, iba a dormir, de verdad, era así, y solo me acuerdo de los codazos de mi mamá, ¿verdad? Pero no existía una conciencia real. Entonces era comenzar a aprender la disciplina del Señor. La gente que comenzó a enseñarme la fe son gente de la vieja escuela, son gente que, por ejemplo, estaban 2 o 3 horas arrodillados ante el Señor. Entonces me recuerdo muy bien a una viejecita que aún está viva, hace poco la vi, tiene 98 años. Ella fue la que me comenzó, digamos, como a padrinar en el área espiritual, y me decía, por ejemplo, a Dios no se le ora parado, a Dios se le ora de rodillas, ¿verdad? Esa generación que hoy creo que por hoy se está terminando en la iglesia, porque por esta cuestión de relativismo y todo light, la gente piensa de que ya no se le puede orar a Dios, y así de rodillas. Y hay un salmo donde dice postrémonos, y yo buscaba el significado de postrarse, es estar de rodillas ante Dios. Entonces por ahí anda circulando un mensajito de que las grandes batallas se ganan de rodillas. Correcto, claro, ¿verdad? que sí. Entonces esta viejecita comienza como a enseñarme la fe. Ha sido un proceso muy largo, pero ahí digamos comienza. ¿Y cómo fue ese mundo en el que vivió Carlos antes de conocer al Señor? Era un mundo complicado, era un mundo, realmente yo recuerdo, por ejemplo, muy poca felicidad en mi niñez. A mi papá compraba los mejores juguetes porque era un hombre trabajador, ¿verdad? Y era hijo único. Entonces tenía como la bendición de eso, ¿no? Pero faltaba algo. Yo al principio creía que era un hermano, yo se lo reclamaba a mi mamá de que quizás era un hermano el que me hacía falta. Pero era un mundo muy solo, era un mundo muy triste, vacío de Dios, ¿verdad? Entonces, así fueron quizás mis primeros 15 años de vida, muy marcados por la soledad, muy marcados por la nostalgia, por la melancolía, quizás de esto de verme solo, y así fueron. Y cuando conoce al Señor a los 15 años, ¿cuánto tiempo tardó para volver nuevamente al mundo? Comencé a caminar a los 15, quizás, me refiero en equivocarme, ¿verdad? Sí. Quizás unos 15 años después. Lo que pasa es que en el camino de Dios uno comienza a perder conforme va caminando, y esto puede pasarle a cualquiera. Comenzamos a perder de vista los principios básicos del caminar, comenzamos a perder la oración, comenzamos a perder los sacramentos, y es como hace poco predicaba sobre esto de Emaús, del camino de Emaús. Entonces cuando yo comienzo a perder de vista al Señor y comienzo a poner mi mirada en otras cosas, yo regreso a mi vida anterior. Sí. Qué interesante. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos más de la vida de nuestro hermano Carlos Torres, especialmente esa edad de la juventud donde
se nos presentan un montón de caminos y a veces creemos que estamos dentro, pero estamos más fuera que adentro. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Debes tener vida con Dios. Debes tener. No hay voz suplicante al Señor que no sea escuchada por Él. Porque cuando nosotros caemos fondo, cuando nosotros nos vamos al mundo, nadie puede irse al mundo sin topar fondo, porque el camino de la perdición es un camino ancho. Y llega un momento en que nos encontramos como el joven del hijo pródigo, cuando se acabó el dinero, cuando todo lo despilfarró, estaba herido, estaba solo y clamó al Padre. Decidió tomar el camino de regreso. Y se encuentra con la sorpresa que el Padre lo estaba esperando y lo abraza y le dice: hijo mío, vamos a hacer fiesta en la casa porque un hijo que estaba perdido ha regresado. Estamos con nuestro hermano Carlos Torres, que nos está compartiendo su testimonio de cómo fue ese camino, cómo llega a topar fondo y cómo después la misericordia del Señor lo trae de regreso. Carlos, continúa. Entonces, haces tu retiro a los 15 años, estás un tiempito en ese caminar del Señor y después vuelves al mundo. Sí, la verdad es que me faltaba todavía como complementar mi desarrollo humano, porque seguir a Dios como joven, teniendo todas las comodidades, digamos, es un tanto fácil. Hoy en este tiempo un poquito más complicado, pero faltaba como lanzarme al mundo totalmente, por ejemplo, ya comenzar mi área laboral. Después de sacar mi bachillerato, yo intento estudiar, pero la situación económica en la casa se comenzó a complicar un poco y había necesidad de trabajar. Entonces, yo soy originario de Sonsonate, entonces me tocó venirme aquí, a San Salvador, abandonar todas las comodidades, porque mi mamá planchaba, mi mamá cocinaba, mi mamá lavaba. Entonces, como a querer aprender a ser, ahora sí, totalmente independiente, mi papá me consigue un trabajo. Y es justamente en ese trabajo, creo yo que cuando uno comienza el área laboral, cuando ya mis amigos no son mis hermanos de comunidad, sino que cuando ya tengo que ampliarme, cuando ya tengo que llegar, por ejemplo, a un lugar donde no todos son hermanos. Ahí, claro. De hecho, no había nada de eso. Bueno, hay hermanos de parranda, hay hermanos de copa. Entonces era otro tipo de relaciones y yo tengo que comenzar a aprender y tengo que comenzar a intentar, por ejemplo, en este tiempo de mi vida, a intentar evangelizar. Y lo que pasaba es que como yo me había olvidado de las armas, cuando uno llega a ser servidor uno cree que ya resolvió su área espiritual. Pero poco a poco uno se va dando cuenta de que el área espiritual nunca termina y siempre hay que estarla trabajando. Claro. Entonces yo me creí demasiado, yo ahora lo concluyo que me creí demasiado sabio y creía que podía dominar al mundo. Y entonces me confié demasiado y luego de este trabajo... Perdón, sí. Lo voy a interrumpir un segundo. ¿Cuáles eran las armas? Las armas que un cristiano necesita para no llegar al mundo. Ok, bueno, lo primero es nunca dejar de orar, nunca dejar, por ejemplo, la comunidad, porque uno cree que puede caminar solo, ¿verdad? Nunca dejar a la comunidad, y esas fueron como las cosas que fueron pasando en mi vida. Abandonar el área sacramental, ¿verdad? Creo yo que son pilares que si uno los abandona corre riesgo. El servicio, ¿verdad? También la palabra. Todo. Correcto, entonces, digamos, todas esas cosas que al final son como herramientas para uno seguir creciendo. Yo dejé de crecer, eso fue lo que pasó. Dejé de crecer y llegó a un trabajo donde no tenía nada que ver en lo espiritual, y aunque yo creía que podía contagiar a mis compañeros, lo que pasó fue que yo me terminé contagiando, ¿verdad? Me terminé contagiando. Como ya comencé a ganar muy bien, ganaba muy bien, el dinero hace creer que somos poderosos, ¿verdad? Ya comienzo a tener mi vehículo, como yo en mi infancia, mi papá era un hombre muy quisquilloso con el dinero, que se comían pupusas allá de vez en cuando y a escondidas porque a mi papá no le gustaba.
Entonces ahora yo ya era de los que compraba 10 pupusas, me las comía yo, ¿verdad? Entonces comienzo, digamos, a ingresar a áreas. Por ejemplo, yo nunca había probado el alcohol hasta que llegó a este trabajo. Y comienzo a llevar una doble vida, porque a estas alturas yo todavía no estaba fuera de mi comunidad. En la semana era el gerente de X empresa, tratando de quedar bien con los compañeros de trabajo, alcohol, ¿verdad? Parrandas. Mi esposa a estas alturas, yo ya estaba casado. Mi esposa sufre mucho esta etapa. Pero como con el dinero yo iba resolviendo la cosa, ¿verdad? Hasta que llego a un punto de que ya todo este romance con el Señor comencé a olvidarlo, a dejarlo por un lado. Se volvió una carga. Se volvió una carga. Porque cuando uno está en el mundo, o sea, está entrando en el mundo y está en los caminos del Señor, realmente el caminar del Señor se vuelve pesado y una carga. Porque ya el mundo está entrando en el corazón del hombre, ¿no? Así es. Y era complicado porque a esta altura yo tenía mis cargos dentro de la iglesia. Entonces era como que llevar este peso también, llegar a la casa al calor de los tragos y acostarme y al mismo tiempo levantarme al día siguiente, ir a trabajar, pero el fin de semana ir a servir. Era complicadísimo. ¿Cuántos años tenía Carlos para ese entonces? Entonces quizás tenía unos 25, 28 años más o menos. Ajá. Más o menos. Entonces, luego comienzo, pero aún todavía creía que lo podía llevar a la par, porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que uno como cree que nadie lo está viendo y se olvida de que lo está viendo el más importante, que es Dios. Uno cree que puede llevar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y a tener una doble identidad con la gente. Y por un lado era el hermano fulano de tal, pero por otro lado era aquel que patrocinaba el licor, ¿verdad? Y todo eso era el alma de la fiesta. Entonces, pero poco a poco comienzo a descubrir de que Dios comenzaba ya a hablar de una manera un poco más fuerte en mi vida, a cuestionarme. ¿Cómo lo hacía? ¿De qué manera? Comenzó a cuestionarme a través, por ejemplo, a veces yo iba a predicaciones con otros hermanos y a veces tocaban este tema, por ejemplo, de la dualidad de cara, ¿verdad? Me recuerdo de un tema que se llamaba Máscaras y Disfraces. Complicadísimo. Yo lo entendía muy bien porque lo estaba viviendo. Posiblemente al otro hermano que no lo entendía, le quedaba como que muy grande la camisa, pero yo la estaba viviendo. Y entonces lo que pasa es que en mi vida comienzan a caerse las seguridades. Se comienza a caer la seguridad del dinero porque la empresa en la que yo estaba comienza a tener problemas financieros y entonces ya por lógica mi sueldo se comienza a retener, comienzo yo a perder liquidez, comienzo yo a endeudarme, porque como ustedes saben que uno entre más gana, más gasta y correcto, más tiene una vida, digamos, más ostentosa. Y se comienza a caer mi realidad financiera, a creer que yo tenía mi seguridad en el dinero, se comienza a caer el dinero también, se comienzan a caer, por ejemplo, mis amigos. Porque cuando uno tiene la plata y uno se vuelve patrocinador de las amistades, y uno cree que mucha de la gente que está alrededor de uno está por esto, porque sos mi amigo, pero realmente la mayoría de gente en este tipo de ambientes están por el interés a lo que pueden sacar, ¿verdad? Se comienza, por ejemplo, a caer mi realidad eclesial. Yo comienzo a tener problemas serios en mi parroquia, problemas serios en la comunidad en la que estaba, y me termino saliendo de la comunidad. Por lo que sea, porque, digamos, exponerlo aquí sería como a mucho tiempo, pero fueron problemas bien serios que de verdad yo tenía que tomar la decisión de irme, porque era o irme o era estar en una comunidad donde yo no me sentía bien. A estas alturas también mi papá fallece, y fue algo que golpeó mucho mi psicología, porque mi papá era el jefe de casa, aunque murió a sus 82 años, pero era un hombre que era fuerte, o sea, era un hombre que yo lo respeté mucho hasta el último día de su muerte. Tuve la bendición de que a través de ese dinerito también poderle servir a él
y darle, complacerle todos sus caprichos, pero este suceso de la muerte de mi papá me comenzó a marcar mucho. Entonces estaba ya sin amigos, pierdo mi trabajo, pierdo a mi papá. Es una cuestión de quizás un año y medio, le estoy hablando de esta transición, y pierdo mi comunidad. Entonces me quedo prácticamente sin nada. Como el hijo pródigo. Correcto. Ya está ahí comiendo con los cerdos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y nuestro hermano Carlos nos va a contar cómo es ese regreso, cómo es ese encuentro con el Señor. No se vaya. Debes tener vida con Dios. Debes tener. Aquí tenemos a un hijo pródigo que un día le dijo al padre: me voy, quiero mi herencia, padre mío, y me voy a ir a vivir la vida, o como dice la canción de este cantante, la vida loca, ¿verdad? Y llega un momento en que se encuentra sin nada, pierde a sus amigos, pierde el dinero, pierde prácticamente el trabajo, y viene ya ese llamado del Señor. Carlos, cuéntanos cómo es ese momento, después de que entra en esta soledad y en esta situación donde uno está, porque me imagino que hasta problemas en su matrimonio tiene que haber tenido a estas alturas. Claro. Bueno, de hecho esto desencadenó, porque tenemos que entender algo. El pecado siempre tiene consecuencias, y las consecuencias uno no puede obviarlas, ¿verdad? Entonces, yo comencé a tomar pésimas decisiones financieras. Por ejemplo, hipotequé mi casa, hipotequé la casa donde vivían mis papás, ¿verdad? Entonces pierdo una de esas casas, tuve que vender la otra, entonces me quedé sin nada, de verdad, sin nada, con unas deudas, ya se podrá imaginar de qué tamaño. Y entonces en ese momento yo ya estaba estaba en San Salvador sin trabajo. Lo que pasó fue que yo comencé a depender totalmente de Dios. Y después de ganar buen dinero, ganaba muy poco. Y mis hijos, sobre todo mi hijo mayor y mi esposa, sufrieron mucho de esto, ¿verdad? Incluso yo me acuerdo que más de alguna oportunidad yo le llegué a decir a mi esposa: ok, yo estoy en esta situación, te puedes ir, ¿verdad? No quiero que lo sufras, porque yo sabía que iba a ser un sufrimiento difícil, ¿verdad? Fueron 3 años bien difíciles, llenos. Incluso yo llego a los pies del Señor de nuevo, pidiéndole perdón, porque llegué a un momento de incluso considerar de que quitarme la vida quizás era una opción para ya no seguir complicando más las cosas. Es en este momento, yo a todo este tiempo yo ya había tenido contacto con esta comunidad en la que estoy a través de un proyecto musical. Yo soy músico y había hecho algunos amigos, algunos hermanos, que yo los considero que yo he tenido la bendición de tener ángeles visibles, y son estos hermanos que siempre estuvieron orando por mí, poniéndome un mensajito. Así que me invitan a un retiro hace ya casi 3 años en la comunidad Nueva Alianza, que es donde yo pertenezco. Y es en ese momento donde yo ya llego a un retiro de inicio. Fue complicado porque yo estas experiencias ya las había tenido, ya era servidor, ya digamos irme a un crecimiento a estas alturas era como para mí retroceder. Mi soberbia me lo decía así, mi orgullo era retroceder, pero sin embargo Dios me permite como darme esta oportunidad. Al principio, si me lo hubieran preguntado hace 6, 7 años, yo hubiera dicho que no, porque yo estaba seguro donde estaba. Entonces llego a esta experiencia, a este encuentro con Jesús, y más que saber quién era, porque a estas alturas, en este retiro, yo ya sabía quién era Dios. Más que todo era reencontrarme con mi historia y comenzar mi proceso de sanación. Y sobre todo, abandonarme completamente en las manos del Señor. Abandonarme completamente a la providencia divina. Claro. Que ya no era mi trabajo el que me proveía, sino que era Dios a través de lo que Él quisiera. Y es complicado porque en un mundo tan consumista,
donde nos enseñan de que el que es feliz es el que tiene plata en sus bolsillos, comenzar a comprender de que todo viene de Dios. Que si me comí un pan con frijoles, que a mucha gente le puede parecer poco, pero yo alababa al Señor por ese pan con frijoles porque era toda una bendición ese pancito con Claro, frijoles. correcto. Entonces yo llego a esta experiencia y fue pasar llorando todo el retiro, ¿verdad? Porque era como de arrepentirme de todas las cosas que había hecho. Y era sanar las heridas también, porque dice la palabra que el Señor sana a los que tienen quebrantado el corazón. Y realmente después de toda esta experiencia, y una experiencia de sufrimiento, porque el pecado, la vida de rebeldía, el alejarse del Señor, trae mucho dolor, mucho sufrimiento, sentimientos de culpa, sentimientos de derrota, e incluso uno escucha la voz del enemigo que dice, quítate la vida, tú no sirves para nada, tú solo has venido a causar problemas, le vas a hacer un favor a la gente quitándote la vida, vas a descansar con el Señor. Me imagino que usted escuchó todo esto. Claro, y me llama la atención porque usted menciona el sentimiento de culpa, que era una de las cuestiones que a mí me mortificaba. Sentirme culpable de la crisis de mi familia, no solamente de propia crisis, sino que hacer sufrir a los que amo. Entonces, era complicadísimo. La frustración que yo llevaba adentro, después de tener un trabajo donde estaba con aire acondicionado, de repente me tocó andar ya como soldado raso, ¿verdad? En otro tipo de trabajo. Me acuerdo yo que un amigo, un ex compañero de comunidad, me lo encontré en una oportunidad y me dijo, ¿no te da vergüenza después de estar en un lugar donde tú eras el jefe, ahora tenés que andar aquí repartiendo, vendiendo? Yo me sentí humillado. Eso vino del enemigo. Eso vino del enemigo. Me sentí humillado, me sentí avergonzado en ese momento y dije, pero yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Si esta vergüenza le va a dar de comer a mis hijos, con mucho gusto, lo voy a seguir haciendo. El único trabajo que tiene que darnos vergüenza es robar. Todo trabajo es digno cuando es honesto. Así es. Entonces, esto, digamos, comenzar a enfrentar estos sentimientos de culpa, comenzar a pedir perdón, por ejemplo, a la gente que le hice mucho daño. Por ser mal testimonio, por haber sido mal testimonio. Por haber sido mal testimonio, o a mi familia, por todos los sufrimientos. De hecho, estoy en mi proceso todavía, porque esto es algo que nunca se termina, ¿verdad? Pero ahí llegué a esta experiencia y como que le dije, ahora sí, Señor, ¿verdad? Espero de que sea para siempre, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo, durante estos 4 años que pasaron difíciles, yo no quise acercarme a la comunidad porque yo creía que podía sostenerme yo solo. De hecho, yo hablaba de la iglesia como una historia, como mi parte pasada, pero como dice Jeremías, él me sedujo y me venció. A mí me encanta ese texto porque... Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Sí, pero hay una partecita donde dice, me venciste, ¿verdad? Entonces, yo creía que era más fuerte que Dios y Dios me demostró de que en sus planes siempre estaba de que yo le sirviera a Él, aunque yo creía de que era un capítulo cerrado en mi vida. Claro, y qué importante es este testimonio porque nos puede pasar, ¿verdad? Nadie tiene garantía. El estar en el camino del Señor, el poder llegar a ser incluso líder, no es garantía que no podamos tener en un momento una experiencia como la que tuvo nuestro hermano, que uno se aleja del Señor, se aleja y cae hondo. Y cuesta, ¿verdad? Cuesta porque ese querer regresar, siempre hay un miedo, siempre las voces de los hermanos que lo acusan, lo señalan, como ese, ¿verdad? O sea, qué barbaridad, el mal testimonio. Y sin embargo, nuestro Dios, un Dios de amor y de misericordia, que somos sus hijos, ovejas de su rebaño. Acuérdense que Él va y deja las 99 en el redil y se va en busca de la oveja perdida. Y esa oveja perdida en un momento fue usted, y en un momento puede ser usted que ahora está escuchando este programa, que el Señor ha permitido que usted encienda la televisión y escuche este programa, porque usted puede ser en este momento esa oveja perdida. Y el Señor anda buscándolo. El Señor lo anda buscando porque quiere que vuelva al redil, como lo hizo con mi hermano Carlos.
Así es, así es. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, de hecho en 20 años he visto muchos hermanos ya no regresar, ¿verdad? Y yo siempre le doy gracias a Dios porque tengo esta segunda oportunidad de volver a Él. Tuve que darle como reinicio a todo lo que yo ya creía para usted hablaba, me recuerdo yo, de reaprendizaje, ¿verdad? Desaprender. O desaprender, ¿verdad? Entonces, para volver a aprender. Me ha tocado esto, para poder encontrarle un nuevo sentido a mi vida, a pesar de las pobrezas, porque la gente cree que los que estamos en el camino de Dios, los que estamos sirviendo, no tenemos dificultades. Pero a pesar de las pobrezas que podamos tener, si Dios es el centro de nuestra vida, a pesar de los problemas, que creo yo que nadie está ausente de esto, pero si Dios está en medio, pues no hay problema con esto, ¿no? Correcto. Y qué importante es esto del desaprender, porque cuando uno es servidor, cuando uno ya está sirviendo en la iglesia, incluso cuando uno sirve de lleno en una parroquia, estas cosas pasan y le hemos platicado fuera de cámaras con mi hermano Carlos. A veces uno está dando, le habla a la gente de Dios, aconseja a los demás, les da muchas cosas, pero no hay un verdadero encuentro, o sea, no hay ese enamoramiento, y a veces estas cosas suceden porque el Señor está llamando a la puerta del corazón de decir, espérate, o sea, deja de hacer lo que tú estás haciendo y te invito a que te enamores de mí, a que te acerques a mí, a que conozca quién soy yo, este Dios de amor que quiero enjugar tus lágrimas, quiero sanar tu corazón, quiero darte una vida llena y una vida plena. ¿Por qué? Porque cuando el pozo se seca por dentro y empezamos a tratar de darle a los demás del agua viva que ya no está, es lo que trae en los hermanos y en uno un cansancio, un agotamiento y un deseo de tirar la toalla. Y hablando de tirar la toalla, vamos a hablar en el próximo segmento, vamos a hablar un poquito de esto, de este servicio, de ¿verdad? Estas tentaciones que un servidor tiene en el caminar y de aquellos hermanos que quieren ya tirar la toalla. Así que vamos a un corte comercial y no se vaya, y regresamos con este tema tan interesante con nuestro hermano Carlos Torres. Quédese con nosotros. Vida con Dios. Sí, la verdad, hermanos, que es importante este testimonio, porque este es de alguien que estuvo en el caminar del Señor, fue un servidor del caminar del Señor, y cae al mundo, y el Señor lo vuelve a seducir y regresa. Y hablando con Carlos, muchas veces pasa que uno en los caminar del Señor, uno siendo servidor quiere tirar la toalla. Carlos, ¿por qué? En tu experiencia, en esa experiencia, en este caminar, ¿qué ha podido usted observar sobre este caminar de los servidores? Hay muchas cosas de verdad que primero, lo que yo decía al principio, olvidar aquellas cosas que son básicas, que yo considero que el cristiano debe tener una disciplina, ¿verdad? Nunca creerse suficientemente crecido para Dios. Correcto. Entonces, cuando yo considero de que siempre necesito al Señor, de que el Señor siempre necesita hacer modificaciones en mí, pues entonces yo no abandono mi disciplina. No abandono aquellas cosas que aprendí desde el principio. Aquellas cosas que recibimos, como dice San Pablo, con la imposición de las manos. O sea, el dejar de orar, por ejemplo, tener una vida de oración. A veces ni siquiera la gente cree con oraciones profundas. Entonces la comunicación es la comunicación con Dios. Es una comunicación en confianza, espontánea. Y a la manera de cada quien, sí, porque sí. Dios es para todos, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que a veces lo mismo que estamos en la iglesia complicamos el tema de la oración, pero la oración es algo espontáneo, es una comunicación con Dios. La lectura bíblica, la voz de Dios a través de esa carta de amor que Él nos ha dejado a nosotros, y descubrir que Dios nos va hablando en este libro que tiene miles y miles de años, pero que sigue siendo actual. Claro. La comunidad
que yo siempre se lo digo a quien crea que puede sobrevivir sin una comunidad, es, aunque es difícil, por lo que ya la gente sabe, de que somos hombres los que estamos adentro, de que aunque le pertenece a Dios, pero somos hombres los que estamos de alguna manera bajo la administración, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, pero hay que seguir, digamos, en estos espacios que la iglesia nos ofrece, porque la comunidad nos ayuda, nos acompaña, no estamos solos. Hay hermanos que nos están palanqueando, animando, ¿verdad? Entonces, digamos, esos principios, la formación que siempre yo he considerado que es una de las cosas que los católicos especialmente estamos abandonando. Ahora, en tiempos donde la información está a las órdenes, yo me acuerdo que cuando comencé, si uno no compraba sus libros, uno no se podía formar. Y ahora basta meterse a YouTube, ahora basta meterse a Internet, y están los recursos puestos, digamos, como a la orden, ¿verdad? Entonces, eso por una cosa, abandonar, digamos, la disciplina del cristiano, por otra cosa, poner la vista en el hombre y no en el Señor. Decía por ahí alguien que todos nos van a fallar, hasta el sacristán de la parroquia nos va a fallar, ¿verdad? Y tener siempre en cuenta de que estamos siguiendo a Jesús de Nazaret. Es tener la mirada puesta en el Señor, Entonces, no en las personas. Es una de las cosas, digamos, porque siempre van a haber problemas. Los que estamos en comunidad saben de que sí, siempre hay dificultades, siempre hay diferencias. Pero sobre todo levantemos la mirada, ni siquiera en el líder, porque el líder es un ser humano, ni siquiera en el sacerdote, que aunque es una persona que es un ministro de Dios, pero puede equivocarse. Claro, otra de las cosas que aleja a la gente es la falta de equilibrio en sus vidas. Porque hay personas que se meten a la iglesia para no estar en su casa, para no tener que enfrentar situaciones familiares, sus hijos. Y entonces esta falta de equilibrio, trabajar 7 días a la semana en la iglesia, esto puede al final traer un cansancio y un agotamiento, y no solo eso, porque yo lo he visto en personas que cuando no están solventando las situaciones de su casa, las situaciones financieras, las situaciones de su trabajo, tarde o temprano todo esto se viene y se derrumba. Entonces aquí es donde la persona dice, bueno, y Señor, ¿por qué me tratas así si yo he estado sirviéndote? ¿Por qué mis hijos ahora son hijos rebeldes si yo siempre te he servido? Pero es que realmente el Señor nos invita a que nosotros tenemos que ser personas que tenemos que tener equilibrio. O sea, tenemos que formarnos, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que tener una vida comunitaria, porque es una bendición caminar en comunidad, pero también tiene uno que trabajar también, o sea, en su relación, de su familia. Si son personas casadas, pues también trabajar para el matrimonio, o sea, tener una buena relación, no abandonar al esposo o a la esposa, es estar también como padres presentes en la formación y en la educación de sus hijos, tener momentos de diversión. Hay personas que todos los fines de semana están en la iglesia y los hijos y dejan a los hijos. También tiene que haber un momento de diversión con los hijos. Tiene que haber el momento de esparcimiento también, donde uno puede ir al parque, ir a la playa. O sea, es sumamente importante esto, porque cuando se meten de lleno a la iglesia y no saben de nada de esto, cuando se empieza a pagar el precio del abandono, porque hay cosas que se van abandonando que nos compete, entonces es cuando la persona se aleja también del Señor, porque hay un resentimiento con el Señor. Señor, si yo trabajé para ti, ¿por qué tú me tratas así? Y es importante también ver este punto, ¿verdad? Sí, a mí me pasó. Yo hace algunos años estaba tan saturado, teníamos un ministerio de alabanza, que a veces teníamos 6 compromisos en un fin de semana. Entonces, me pasaba que estaba muy bien colocado dentro de la iglesia, porque los sacerdotes estaban felices. Sí, bueno, cantas muy bien. Pero cuando llegaba, cantas muy bien. Pero cuando llegaba a la casa, de hecho, y esto que yo sirvo con mi esposa, sirvo con mis hijos, pero de repente llegaba a dormir. Ni siquiera tenía tiempo de platicar, porque en el servicio no lo podíamos hacer. La vivencia de pareja comienza a perderse, el contacto con los hijos comienza a perderse, y sí, yo sí creo que hay que encontrar un verdadero equilibrio, porque tanto el servicio al Señor es una misión como también la familia. Correcto. Entonces,
de las dos cosas considero yo que se nos van a pedir cuenta, ¿verdad? Dicen que hoy hay psicólogos especialistas en los hijos de los líderes y de los pastores, tratando de tratar la situación del abandono de sus padres, porque mucho servicio a Dios. Y la familia es la base, ¿verdad? No abandonar a nuestra familia. Hay un salmo precioso que es uno de mis salmos favoritos que dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Salmo 139. Sabes cuándo me siento y cuánto me levanto. Desde lejos comprendes mi pensamiento. Tú adviertes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. Es un conocimiento misterioso que me supera a una altura que no puedo alcanzar. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Si subo hasta los cielos, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo sobre las alas de la aurora y me instalo en el extremo del mar, también allí me alcanzará tu mano y me agarrará tu derecha. Y aunque diga que la oscuridad me oculte y la luz se haga noche en torno a mí, para ti no es oscura la tiniebla, pues ante ti la noche brilla como el día. Y sigue el salmo precioso. Tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Bellísimo, bellísimo. Esto es lo que hizo el Señor con usted, Carlos. El Señor sabía que necesitaba que Él le tendiera la mano, y ese hombre que se enamoró, este joven que se enamoró de Jesús a los 15 años, ese joven que se dedicó a servirle, el Señor quería seducirlo nuevamente y tenerlo con Él. Porque cuando Jesús le habló a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Y después los mandó a predicar. Pero lo primero es estar con Él. Y eso es algo que tenemos que recuperar, ¿verdad? El estar con Él. Y eso es lo que usted tiene que recuperar. Si usted tiene angustia, está desesperado, triste, usted tiene que estar con Él. Tiene que volver a la fuente. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? El Señor tiene que ser el origen de toda nuestra actividad, y creo que si Dios comienza a iluminar todas las áreas de nuestra vida, de desarrollo humano, todas las cosas van a comenzar a mejorar y a estar bien, ¿verdad? Así es. La verdad es que el Señor es el único que puede transformar nuestro corazón y hacernos criaturas nuevas, como lo hizo con mi hermano, porque viniendo de una familia católica, tuvo un momento en que se desvió. Tal vez usted tiene un hijo en este momento rebelde. Las oraciones de una madre y de un padre siempre son escuchadas por el Señor. Yo me imagino que los papás de Carlos estuvieron mucho tiempo orando por él para que él volviera al redil. Y aquí está, un gran hombre de Dios, un gran servidor de Dios, luchando como todos luchamos. También tenemos miserias y tenemos situaciones en las cuales estamos luchando. El periodo de conversión va a durar toda la vida hasta que nos encontremos con el Señor. Bueno, se nos acaba el tiempo siempre pasa bien rápido. Vamos a tener temas muy interesantes en los próximos programas. Vamos a tener un programa que va a ser, si tú tienes un hijo discapacitado, vamos a tener el programa de la soltería, las madres solteras. Vamos a tener un programa también sobre cómo aprender a poner límites, porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que a veces el sufrimiento es porque no hemos aprendido a poner límites. Así que tenemos mucho más en su programa Para Dónde Vamos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por este regalo, este testimonio, haber compartido con nosotros este regalo. No, muchas gracias a usted por invitarme y decirle a las personas que ven este programa, sigan adelante. Dios nunca ha dejado de tener poder. Sigan adelante, sigan en la iglesia. Siempre hay segundas, terceras, cuartas oportunidades con el Señor. Lo importante es no alejarse, porque duele mucho. Cuando uno regresa a caminar del Señor viene muy golpeado. Entonces, no se aleje, vuelva a luchar. Que Dios los bendiga y no se olviden que estamos en las redes sociales, coméntennos. Y acuérdense también en el Twitter, ahí pueden encontrar también los programas anteriores, o en YouTube también pueden encontrarlos en su programa @para donde_vamos. Así que gracias, que Dios los bendiga, y no se olviden también que tenemos el reprise el domingo a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga. Buenas noches.